Nosotros en nuestra naturaleza no tenemos esa fidelidad. Es el Señor y solo Él el que tiene esa fidelidad por nosotros, y a Él es la gloria y la honra. Amén. Quiero que vaya conmigo a Jeremías 6, del 16 al 19, y después vamos a leer más adelante con el capítulo 7. Jeremías 6, 16 al 19 y el capítulo 7, algunos versículos del 1 al 7. Cuando esté ahí me dice amén, por favor. Jeremías 6, 16 al 19 y el capítulo 7 del 1 al 7. Amén. Dice la palabra del Señor: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas, que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Y en el capítulo 7 dice: el Señor nos insta a mejorar nuestros caminos. Dice: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Amén. Fíjese que en el verso 3, él dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Y ese lugar habla no de un lugar físico, sino de la misma presencia del Señor. Amén. Ese lugar habla de comunión, ese lugar habla de relación con el Señor. Y por eso nosotros tenemos, dice la palabra, que mejorar nuestros caminos. Amén. Entonces, en base a eso, vamos a orar. Amén. Padre precioso, te damos muchas gracias, Señor.
Nuevamente, Señor, estamos aquí como congregación y como hijos tuyos, reunidos, Señor, en un mismo propósito, y es adorar y exaltar tu nombre, Señor. Como lo dices aquí en esta palabra, los que se reúnen a adorar mi nombre, los que se reúnen a venir a rendir culto al Señor. Sabemos, Dios precioso, que debemos mejorar nuestros caminos, Señor, como lo decía hoy tu palabra, Señor. Sabemos que hay cosas en nuestra vida que aún están mal, Señor, que aún, Señor, tú nos has hablado, Señor, y no queremos, Señor, obedecer. Señor, a veces nosotros mismos, Señor, nos ponemos tropiezo. A veces, Señor, no queremos negarnos, no queremos desacomodarnos, o decimos, a mí no me parece, o yo no creo que esto debe ser así. Y hoy, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque a veces no obedecemos a tu manera, sino a la nuestra. Y tu palabra dice, Señor, que el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros, Señor. Que podemos traer a este lugar la mejor ofrenda, Señor. Que tal vez podemos, Señor, hacer muchas cosas, Señor, pero solo una es la que te agrada, Señor, y es que te obedezcamos, Señor, y que te obedezcamos como tú nos dices las cosas, no como a nosotros nos parece, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. Perdónanos porque sabemos, Señor, que muchas veces tú nos hablas una y otra y otra y otra vez. Y nosotros, Señor, hemos hecho oídos sordos, Señor. A veces ni siquiera, Señor, nos examinamos, sino simplemente decimos que estamos bien y creemos que estamos bien, cuando tu palabra dice, Señor, que debemos examinar nuestro caminar contigo cada día, Señor, y ver, Señor, como decía David, si hay camino de iniquidad en nuestro corazón, Señor. Padre, ayúdanos a ver esos errores, Señor, que a veces ni siquiera son ocultos, sino que simplemente no queremos aceptar que están mal, Señor. Simplemente queremos justificar estas cosas que están mal en nuestra vida, Señor, y decir, no pasa nada, Dios me entiende. Cuando tú nos estás llamando, Señor, a perfeccionarnos, Señor, en tu presencia, a través de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, oyendo tu voz, Padre, y obedeciéndola, Señor. Ese es el proceso de santificación que tú haces en nosotros, Señor. Cuando oímos tu voz, pero no solamente la oímos, sino que la ponemos por obra, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que no son los oidores de la palabra los que serán justificados delante de Dios, sino los hacedores de tu palabra, Señor. Por eso clamo, Señor, a ti en esta mañana junto con mis hermanos, para que tú, Señor precioso, nos ayudes, Señor, nos ayudes a reconocer nuestra necesidad de ti. Nos ayudes a reconocer esas cosas, Señor, ese pecado consentido, Señor, que nos aleja de estar contigo, Señor, en una plenitud, Señor, que nos aleja de cumplir el propósito, Señor, con el cual tú nos has llamado, Señor. Muchas veces, Señor, tú quieres usarnos, pero por nuestra
falta de negación, Señor, por nuestra misma mediocridad, Señor, en muchas cosas, por conformarnos, Señor, a justificar, Señor, aquellas cosas. Tú no haces muchas cosas en nosotros y a través de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente ser esos discípulos, Señor. Tú les dijiste a tus discípulos, Señor, que el que quiera venir en pos de mí tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte, Señor. Y eso es tan cierto en ese tiempo como lo es ahora, Señor. Ayúdanos a verdaderamente tener en honra, en alta estima, Señor, cualquier cosa, Señor, que sea para glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a tener, Señor, un deseo, Padre, genuino por honrarte en todo tiempo, en todo momento, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras palabras, Dios. Ayúdanos a mejorar nuestros caminos, porque tú, Señor, nos das el poder para hacerlo. Tu palabra dice que tú ya nos diste todas las cosas, Señor, para poder hacerlo, Señor. Nos diste tu Espíritu Santo, nos diste tu palabra, nos diste la oración, Señor. Nos diste el congregarnos, Señor precioso. Nos diste, Señor precioso, la hermandad, Señor. El cuerpo del cual hacemos parte, Señor. El cuerpo tuyo, Señor. Padre, tú ya nos has dado todo, Señor. Solo te pedimos, ayúdanos a creer y a confiar en ti, a caminar, Señor, en lo que tú nos estás hablando. Que en este día, Señor precioso, haya en nuestro corazón el deseo de mejorar nuestros caminos, Señor, de hacer tu voluntad, Padre precioso, y de cambiar todo aquello, Señor, que estorba nuestro caminar contigo, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nuevamente, Señor, tu fidelidad y tu amor nos tiene en este lugar. Y todo, Señor, es gracias al precio maravilloso que tú pagaste por nosotros. Ese precio, Señor, de sangre, porque dice tu palabra que hemos sido comprados a precio de sangre, Señor. Y yo te pido, Señor, ayúdanos a valorar ese precio que se pagó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos del sacrificio tuyo, Señor, que en este día vamos a conmemorar a través de la cena, Padre. Que no sea costumbre, Señor, sino que de verdad entendamos que es un recordatorio de todo lo que tú hiciste por nosotros, Señor, y de que tú vas a regresar por nosotros. Y que como iglesia, Señor, debemos, Señor, tener un corazón limpio delante tuyo, Señor. Estar preparados, Señor, para las bodas del Cordero, para sentarnos a la mesa contigo algún día cuando tú vuelvas, Señor. Que podamos tener nuestras lámparas llenas de aceite y estar velando como dice tu palabra. Que no durmamos, dice tu palabra, que no durmamos, Señor, sino que velemos y nos esforcemos, Señor, por llegar a esa meta contigo, Señor. A esa meta maravillosa, Señor, que es la vida eterna, Padre. La vida a tu lado, Señor. Gracias, precioso Dios, te damos en esta mañana. Honramos tu nombre, Señor.
Solo tú eres digno, mi Rey. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros, porque tú lo prometiste, tú dijiste: yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin, Señor, y nosotros lo creemos, Padre. Muchas gracias, Señor, muchas gracias por este tiempo donde nos permites adorarte, donde nos permites exaltar tu nombre, donde nos permites, Señor, poder levantar tu nombre en alto, Señor. Gracias, gracias, Señor amado, gracias, gracias, Señor. Tú eres digno, Padre. Bendito eres tú, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor. Gracias. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas como Él. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, en tus manos lavadas por mí, me has lavado, Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas como Él. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor,
digno de nuestra mayor devoción, Señor. Tú eres digno de que nosotros te demos todo lo mejor, Señor, porque tú diste lo mejor, tú diste lo más precioso. Y tú te dices a ti mismo por nosotros, Señor. Dejaste tu trono, Señor. Dejaste tu majestad. Te despojaste de ese lugar de honor. Todo por amor a nosotros, Señor. Por eso tú mereces lo mejor, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, por esa gracia maravillosa. Siendo yo un gran pecador, extraviado en el error, incapaz fui de quitar la culpa que cargaba mi corazón. Tu gracia, ¿quién puede medir? Tu amor no tiene un igual. Cuando perdido estaba yo, viniste a mi encuentro, mi Salvador. Fue tu gracia que mi vida renovó. Fue tu gracia que mi deuda canceló. Fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor.
honrar y bendecir tu nombre, Señor. Gracias, precioso Jesús. Hoy te honramos en esta mañana. Te adoramos, Señor. Porque tú, Señor precioso, ya hiciste todo por nosotros, Señor. Lo único que nos queda, Señor, es agradecerte, es rendirte honor y alabanza, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de todo honor, de todo reconocimiento, Señor, en esta mañana. Por eso te adoramos, Señor, y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, amada iglesia. Si es para el Señor, yo le pido que lo haga con todo el corazón. Si usted está agradecido por lo que el Señor hizo por usted, porque independientemente de todos los problemas, situaciones que tengamos, tenemos, dice mi esposo, resuelto el problema más grave que podríamos tener nosotros, y es el de ir a una eternidad sin el Señor. Es el de no estar condenados, dice la palabra del Señor, que nosotros hemos sido salvados de las llamas del infierno a través del Señor. Amén. Quiero compartirles la porción que el Señor me daba esta mañana para abrir el servicio. Y quiero que se vaya con esa porción meditando en su corazón. Está en Jeremías 7. Gracias, Madre. Está en Jeremías 7. Leímos primero el 6:16, que dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos acá dijeron, no andaremos, ¿sí? Pero en el capítulo 7 el Señor nos anima a mejorar nuestros caminos y nuestras obras. Dice del 3 en adelante, les voy a decir, del 2, perdón, dice: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dice: no fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo es del Señor, templo es del Señor, templo es del Señor. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres, para siempre. Amén. La invitación del Señor hoy es que miremos nuestros caminos y mejoremos. Amén. Entonces vamos a darle paso a la palabra del Señor. Hola, hola, hola. Sonido sí, 1, 2, 3. Santi, le silencias que tiene ese ruidito de fondo, porfa. Gracias.
Aleluya. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos, amada iglesia. Una vez más damos gracias al Señor por permitirnos adorarle, exaltarle, por permitirnos estar nuevamente en este lugar. Es un privilegio. Déjame que cada día lo voy a seguir diciendo, es un privilegio que tú y yo estemos en los caminos del Señor. Es un privilegio, es un gozo que podamos estar disfrutando de su presencia y de esa comunión que solo los hijos de Dios pueden tener con nuestro Padre Celestial. Amén. Un saludo a las personas que se conectan en esta hora. Casa de Oración Bíblica les da la bienvenida a este domingo de alabanza y adoración al Rey de Reyes, el Señor de los señores y el Señor del universo, para el cual pido un fuerte aplauso en esta mañana, por favor. Gracias, Señor. Toda gloria es para ti, Padre. Toda gloria y toda honra es para ti, Jesús. Gracias, Señor. Bueno, continuando en esta mañana, celebramos hoy la cena en honor a nuestro Señor, recordando el sacrificio de Cristo. Y como siempre tenemos por hábito, estudiamos un pasaje del libro de Romanos. Hace la reunión pasada que tuvimos la cena de acción de gracias, estuvimos compartiendo los primeros versículos del capítulo 8. Y en esta mañana vamos a continuar con la parte que sigue allí. Así que le invito a que vaya a la Escritura, al libro de Romanos, el capítulo 8, y vamos a estar meditando los versículos 5 al 11. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 11. Antes de que comencemos, de los versículos 1 al 4, Pablo nos explica de una manera breve el Evangelio y sus beneficios. Dice allí del versículo 1 al 4, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está hablando de los beneficios que tenemos aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús. Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero dice que los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es un poco del tema de lo que vamos a tratar en esta mañana. Dice, porque la ley del Espíritu de vida, hablando del Espíritu Santo, me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, y eso habla de que sin Cristo, todo ser humano sin Cristo está bajo la debilidad del pecado, sin excepción. Todo ser humano. Por eso es que viene el juicio de Dios, porque ningún ser humano puede cumplir a cabalidad la ley de Dios, los 10 mandamientos. Siempre se va a fallar en uno. Y la ley dice que el que no obedece todos los mandamientos en su totalidad se hace acreedor a todos. Si falla en uno, se hace acreedor a todos, a la condena que viene por los mandamientos del Señor. Y dice allí, por cuanto era débil por la naturaleza humana, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, o sea, Dios envió a su Hijo en la persona de Jesucristo, se hizo carne para condenar el pecado en la carne. Por cuanto murió Cristo y como no cometió pecado, pues no pudo ser retenido. Él recibió el castigo y pagó la deuda que tú y yo teníamos.
Lo decía la canción que cantamos al final. Él canceló esa deuda y todo aquel que no ha confiado en Cristo para su salvación tiene esa deuda ¿cómo? En rojo. El saldo está en rojo. Todos aquellos que hemos confiado en el Señor, todos esos pecados que cometimos por ignorancia y aún sabiendo, Dios los ha cancelado a través de Cristo. Dios hizo borrón y cuenta nueva. Y eso es lo que viene diciendo allí. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, la justicia de Cristo, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo habla del efecto de la obra de Jesús en nosotros. Recordemos que empezó este tema diciendo que todos pecamos en Adán. ¿Todos pecamos en qué? En Adán todos fallamos, todos pecamos. Todos los seres humanos estamos implicados en el pecado de Adán y en su consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Y dos clases de muerte, ¿no? Porque la gente solo piensa, no, es que la muerte es solo morir acá y ya. Hay otra muerte. Todos estamos en consecuencia y la consecuencia del pecado es la muerte, pero esto tiene otra cara. Ya que Jesús ha venido a este mundo con una naturaleza puramente humana y le ha ofrecido a Dios una vida perfecta de obediencia. Por eso era que era necesario el sacrificio de Cristo, porque nadie más podía cumplir esos 10 mandamientos en su totalidad. Por eso Él vino, se hizo carne, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, pero por su gracia y misericordia nos dio la justicia y la vida justa que Él sí vivió. Ahora bien, como Jesús era plenamente humano, de la misma manera que éramos uno con Adán, somos ahora uno con Cristo. Y de la misma manera que nos vimos involucrados en el pecado de Adán, ahora lo estamos en la perfección de Cristo. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero si fue Adán el que pecó, ¿yo qué culpa tengo? ¿Por qué me van a imputar el pecado de otros si Adán fue el que desobedeció? Pero al Dios hacerlo de esta manera, y nos conviene a ti y a mí y a toda la humanidad, porque si no fuera así, entonces ¿cómo se nos imputaría la justicia de Cristo si nosotros no cumplimos la ley? Si nosotros no fuimos a morir en el madero. Pero por ese sacrificio nos fue imputada la justicia de Cristo, así como nos fue por el pecado de uno, entró el pecado al mundo y todos pecaron por la justicia de uno, es decir, de Cristo vino la justicia a todos los que creen. Amén. Los hombres que estaban antes involucrados en el pecado de Adán son ahora salvos porque están incluidos en la bondad de Cristo. Ese es el razonamiento de Pablo. Gracias a la obra de Cristo, se nos ofrece a los cristianos una vida que no está dominada por la carne, sino por el Espíritu de Dios, y que llena al hombre de un poder que antes no tenía ni conocía. Por eso él hace énfasis ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ese andar es caminar, es ese vivir. Los que no viven conforme a la carne. Y aquí entramos en materia en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana. Versículos 5 al 11. Dice la Escritura, Romanos 8, versículos 5 al 11. Leo para ustedes la versión Reina Valera. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y a los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es delicado. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por permitirnos adorarte una vez más, Rey de Gloria. Te pedimos tu favor y tu gracia, tu sabiduría para comprender tu palabra, Rey de Gloria. Que las palabras que tienes hoy para nosotros, Señor, como siempre lo has dicho, sean espíritu y sean vida para cada uno de los que estamos aquí presentes, los que nos ven. Y que esa palabra produzca esa vida espiritual en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor bendito, por permitirnos estar en esta mañana en tu casa y por permitirnos venir delante de ti, adorarte. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Cuando Pablo está usando la palabra carne, no se está refiriendo como cuando nosotros hablamos a la carne y el hueso de nuestros cuerpos, ¿sí? Por eso cuando dice allí los que no andan, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, él no se está refiriendo a este cuerpo, no está diciendo carne y hueso, sino que lo que realmente quiere decir o lo que se expresa verdaderamente se refiere a la naturaleza humana. A la naturaleza humana con todas sus debilidades y la vulnerabilidad del pecado. Casi no la puedo pronunciar. Vulnerabilidad del pecado, ahora sí. Que se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza o de puente al pecado. Esa naturaleza pecaminosa que está en cada uno de nosotros, que no es eliminada del todo cuando la persona nace de nuevo. Por eso en los versículos anteriores del capítulo 7, Pablo está en ese dilema diciendo, es que lo que quiero hacer no lo hago y lo que sí quiero no puedo, porque está en esa lucha. Se refiere a nuestra naturaleza pecadora aparte de Cristo, todo lo que nos ata al mundo en lugar de a Dios. A eso se está refiriendo cuando dice que los que andan en la carne son aquellos que viven atados a este mundo, a las cosas de este mundo, y no están atados a Dios. Vivir conforme a la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de nuestra naturaleza pecadora, en lugar de una vida gobernada por el amor de Dios. La carne representa lo más bajo de la naturaleza humana. Pablo está presentando un contraste entre dos clases de vida. Lo primero es la vida que está dominada por la naturaleza pecaminosa, la naturaleza pecadora. Por eso dice allí, los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? De la carne. Y primero está allí esa naturaleza dominada por esta naturaleza pecaminosa, y cuyo centro es el yo. El yo quiero hacer esto, es lo que yo quiero, es lo que yo prefiero, es lo que a mí me parece, es lo que a mí me gusta. Esa naturaleza pecaminosa está gobernada por ese yo, y cuya única ley es su propio deseo. Eso gobierna la naturaleza de todo hombre que no ha sido regenerado ni ha entregado su vida a Cristo, su propio yo, su propio deseo, que se apodera de lo que quiere en cuanto puede. Y podemos verlo en la vida de las personas de diferentes maneras. Por ejemplo, las personas pueden estar controladas por deseos desordenados. Llámese en todo ámbito sexual, por ejemplo. Porque es lo que quiere, es lo que siente, es lo que quiere hacer. Por la lujuria, por el orgullo o por la avaricia. Y esta clase de vida está entregada totalmente a las cosas en las que se deleita la naturaleza humana sin Cristo. Amén. Y el otro contraste es la vida controlada por el Espíritu de Dios. Así como los seres vivos necesitan el aire para vivir, todos los seres vivos necesitan aire para vivir. ¿Es correcto? Nosotros aquí, respire, necesitamos el aire para vivir. Si no hubiera aire, ¿qué pasa? Nos morimos, ¿sí o no? La gente que va afuera al espacio, ¿qué tiene que llevar? Oxígeno, porque no puede vivir allá, porque allá no hay oxígeno.
No hay aire para respirar. Pero así como los seres humanos y los seres vivos necesitan el aire para vivir, así el cristiano que vive en Cristo, de la misma manera necesita a Cristo para poder vivir. El cristiano no tiene una mente propia. Su mente es la mente de Cristo. Por eso dice en 1 Corintios, no lo busque, 2:16. 1 Corintios 2:16 dice que ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. En otras palabras, la vida controlada por el Espíritu no tiene deseos propios. La voluntad de Cristo es su única ley. ¿Dónde está la voluntad de Cristo? En la palabra. La voluntad de Cristo es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en las Escrituras. Por eso no tiene deseos propios. La manera de vivir de un cristiano siempre va a ser conforme a la palabra. Dios es el centro y la Escritura su camino de vivir. Está gobernado por el Espíritu Santo, controlado por Cristo y centrado en Dios. Esa es una vida controlada por el Espíritu. Versículo 5 dice que los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne, perdón, piensan en las cosas de la carne, allí en Romanos 8:5. Miremos lo que nos dice la Escritura con respecto a los que son de la carne y que solo piensan en las cosas de la carne y que, como ya vimos, la vida de la carne es llevar una vida dominada por los dictados y deseos de la naturaleza pecadora en lugar de una vida gobernada por Dios. Amén. Vaya conmigo, Gálatas 5, versículo 16 y versículos 19 al 21. Versión Reina Valera, Gálatas 5, versículos 16 y 19 al 21. Dice la Escritura: digo pues, andad en el Espíritu. ¿Andad en qué? En el Espíritu. Hace 8 días hablábamos de lo que era orar en el Espíritu. ¿Recuerdan? ¿Qué era orar en el Espíritu si queríamos que nuestras oraciones fueran eficaces? Notan cómo nosotros tenemos un amigo, una herramienta, por así decirlo de alguna manera, tan poderosa y tan importante en nuestra vida como es el Espíritu Santo. Oren en el Espíritu, anden en el Espíritu, todo es por el Espíritu. Así que la relación de cada persona con el Espíritu Santo debe ser lo más valioso que usted tenga. Que el Espíritu le hable, que el Espíritu le ministre, que el Espíritu Santo le guíe. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas son las obras de la carne, ese es el andar de la carne. Algunos de nosotros tal vez podemos identificar nuestra vida pasada allí, ¿o no? Andábamos en algunas de estas cosas, ¿cierto que sí? Antes de venir a Cristo. Estos deseos nos involucran en actividades demoníacas, como por ejemplo la hechicería. La hechicería, el estar allá, que me lean las cartas, que me lean el tabaco, que me miren a ver si es que me va a ir bien este 2025, que me lean el cigarrillo,
que ligo y ato para que no se vaya su ser querido. Todo eso. Esos deseos desordenados nos llevan a participar de estas cosas, de agüeros, que las lentejas el 31 para que nos llegue harta plata, que salir corriendo con la maleta para que pueda viajar todo este 2025. Pero también nos involucran en pecados obvios como la inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? La inmoralidad sexual es todo tipo de perversión sexual, a eso se refiere. Al igual que pecados menos obvios o visibles, como por ejemplo la envidia, los celos o el egoísmo. Estas dos vidas siempre van a ir en sentido totalmente opuesto. La vida en la carne va a ir para el mundo. La vida en el espíritu, ¿para dónde va? Para las cosas de Dios. ¿Cierto? Vamos para la iglesia, uy, qué rico, vamos a ir a estudiar la Biblia. Vamos al discipulado, uy, qué chévere, vamos a aprender, Dios nos va a hablar. Vida en la carne, no, qué pereza, mejor me quedo durmiendo. No, qué pereza, mejor me voy para tal lado. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora se dirige a la muerte. ¿Se dirige a dónde? A la muerte, ya vamos a ver por qué. Y es también en el sentido más literal que la vida en la carne o en la naturaleza pecadora no tiene futuro. No tiene futuro. Dice el versículo 6 de Romanos, que el pasaje que estamos estudiando en la parte A. Versículo 6, Romanos 8:6, parte A, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿El ocuparse de la carne qué? Es muerte. En la Nueva Traducción Viviente dice: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 6:23, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y como decía, no solamente la muerte física, sino más aún la muerte espiritual, que como sabemos es la separación para siempre de estar en la presencia del Señor. Porque la paga del pecado es la muerte. Por ejemplo, ¿el alcoholismo es pecado? Claro, y da su paga, ¿no? Por ejemplo, si la persona no se arrepiente, si la persona no busca del Señor, tarde o temprano, por ejemplo, a la madrugada se cruza la calle borracho, no se da cuenta, viene un carro y la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Sale borracho, hay personas que son problemáticas, ¿no? Cuando toman y se transforman y se vuelven otra persona. Y por estar allá peleando en algún lado, un tiro, tantas cosas, ¿no? La paga del pecado es muerte. Otro ejemplo, la inmoralidad sexual. Por ejemplo, ¿cuántas personas no han sido asesinadas al haber sido sorprendidas en el acto de adulterio? ¿Cierto? Hemos visto pecados que crímenes pasionales. La paga del pecado es muerte. La lascivia o desviaciones sexuales, de las cuales personas terminan sufriendo muchas enfermedades, como por ejemplo el SIDA o el cáncer. Hablando de las desviaciones sexuales, hablando de la lascivia, es pecado y eso tiene su paga. Por ejemplo, los que son promiscuos terminan en una clínica con una enfermedad de transmisión sexual y muchas veces terminal. La paga del pecado es muerte, ¿sí? Lo mismo para los que tienen desviaciones sexuales, tal cual. Muchas veces terminan también con un SIDA o con un cáncer. La paga del pecado es la muerte. O los que
son pervertidos sexuales, por ejemplo, el problema que se está viendo mucho en estos últimos días, ¿no? Cómo abusan a los niños. La paga del pecado, ¿cómo terminan hombres así? En la cárcel terminan muertos muchos. La paga del pecado es muerte. La vida dominada por los deseos y las actividades de la naturaleza humana pecadora no tiene futuro, porque se va alejando más y más de Dios. El permitir que las cosas del mundo dominen totalmente la vida conduce a la extinción. Es un suicidio espiritual y al vivir así, uno mismo se incapacita cada vez más para estar en la presencia de Dios. Se vuelve resentido contra la ley y el control de Dios. No piensa en Dios como su amigo, sino como su enemigo. Dice el versículo 7 y 8 de Romanos 8. Versículos 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se vuelven enemigos de Dios porque no quieren sujetarse a la ley de Dios. Prefieren seguir viviendo en su pecado, prefieren seguir viviendo en su vida de libertinaje. Y es por eso que muchas veces Dios los abandona a su tonta manera de pensar, como cuando las personas declaran que Dios no existe. No, Dios no existe, Dios no es real. Lo que existe es lo que está aquí en esta tierra. Bueno, pero usted mira la creación y usted dice, oiga, esto no se pudo crear de la nada. Esto no pudo haber sido un accidente. La máxima creación de Dios, que somos nosotros los seres humanos, nuestros sistemas son tan complejos que solamente un gran arquitecto, un gran diseñador pudo haber creado lo que tú y yo somos. Pero muchas veces estas personas lo dicen para poder seguir llevando su vida desordenada de pecado. Dice Jeremías 13:23. Leo en la versión Nueva Biblia Viva. Jeremías 13:23. Dice: ¿podrá el etíope cambiar el color oscuro de su piel? Cuando habla allí del etíope, ¿a qué se refiere? A los negritos, a los negros. ¿Podrá el negro cambiar el color oscuro de su piel? Está diciendo el Señor a modo de pregunta. ¿O podrá el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes, pues están tan acostumbrados al mal que son incapaces de comenzar a ser buenos. Somos incapaces de hacer lo bueno, de hacer lo bueno siempre. Tal vez hacemos una que otra obra, pero hacerlo bueno siempre es imposible, solamente Jesús. Estamos más adaptados a lo malo. ¿No notan que se nos da más fácil hacer lo malo? Hacer lo bueno nos cuesta. ¿Es bueno venir a la iglesia? Es bueno. ¿Pero qué pasa? Nos cuesta. ¿Es mal orar? No. Pero nos cuesta. ¿Es malo leer la escritura? No, es súper bueno. ¿No es que allí Dios lo saca de su ignorancia y le muestra verdaderamente cómo está usted? Pero más sin embargo, ¿qué pasa? Nos cuesta. Dice el versículo 9 de Romanos 8, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Miremos ahora lo que nos dicen las Escrituras de la vida gobernada por el Espíritu. Gálatas 5:22.
Vaya conmigo allí, versión Reina Valera. Gálatas capítulo 5, en el versículo 22. Dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu, o aquellos que andan en el Espíritu, dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una vida gobernada por el Espíritu produce en nosotros las características que reflejan el carácter de Cristo. Porque cuando usted mira ese fruto del Espíritu, esos que acabamos de leer, ese es el carácter de Cristo. Y eso es lo que el Espíritu va a producir en toda persona cuya vida está andando en el Espíritu. ¿Necesitamos amor? Claro. Sobre todo cuando tenemos que amar a personas difíciles, porque no es el amor de nosotros, es el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. En esto es demostrado el amor, en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Se necesita la paz? Claro, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Que el gozo es diferente a la felicidad, ¿no? En busca de la felicidad. Y el que busca la felicidad busca dinero, casa, carro, empresa, viajes, yate. Pero nosotros sabemos que el gozo viene del Señor. Nuestro Señor es nuestro gozo, porque sabemos que lo tenemos a Él. Si yo tengo a Dios, lo tengo todo. Hay gente que tiene de todo en esta tierra, pero no tiene a Dios. Y cuando vayamos a la eternidad se va a ver la diferencia. Y va a ser muy tremendo, porque dice que aquellos que se consideran aquí grandes y poderosos, en aquel día serán tenidos por poco, serán llamados pequeños. Y que aquellos que somos pequeños en aquel día seremos llamados grandes. ¿Se necesita paciencia? Claro que sí. ¿Necesitamos ser buenos? Claro que sí. ¿Necesitamos bondad? ¿Necesitamos fe? Claro que sí. ¿Mansedumbre? ¿Mansos como palomas? ¿O manso pero no menso? Mansos como palomas, dice el Señor, pero astutos como la serpiente, no ingenuos, pero en cuanto al pecado. ¿Necesitamos dominio propio? Todos los días. Todos los días usted necesita dominio propio, ¿o no? Se presenta la tentación, se presentan el enemigo, le sacan la piedra en el Transmilenio. ¿Necesita dominio propio? Claro que sí. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu. Necesitamos dominio propio para no ceder ante la tentación, para no ceder al pecado. Una vida gobernada por el Espíritu produce en nosotros las características que reflejan el carácter de Cristo, pero cabe aclarar que no podemos obtener esa vida sin su ayuda. Por eso Jesús dijo en Juan 15, 4 al 5, Juan 15, 4 al 5, Él dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. ¿Ha visto usted bueno, si cortan una rama de un árbol, ¿qué pasa? ¿Se muere, sí o no? ¿Dará fruto? No. Vienen ahí las hormigas a comerse el fruto, o los pájaros, pero se muere. Por eso Jesús dice, si ustedes no se mantienen unidos a mí, no pueden llevar fruto.
Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, nosotros somos ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Por eso una vida gobernada por el Espíritu, es decir, caminar en el Espíritu, no lo podemos hacer por nosotros mismos. Necesitamos estar unidos a Él. ¿A quién? A Cristo. La única manera de poder llevar una vida gobernada por el Espíritu es estar unidos a Cristo y permanecer en Él. Amén. Pero ¿qué quiere decir o qué significa estar unidos a Él? Bueno, sí, tengo que estar unido a Él, pero ¿cómo lo hago? Estar unido a Cristo significa, en primer lugar, creer que Él es el Hijo de Dios. Dice Primera de Juan 4:15, versión Nueva Biblia Viva. Primera de Juan 4:15 dice, si alguien cree y confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en Él y Él en Dios. Si usted confiesa y cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero ese creer va más allá, como lo vamos a ver. Dios va a vivir en usted. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. Y otra manera es de cómo permanecer en Él, es recibirlo como Señor y Salvador. ¿Recibirlo como qué? Como Señor y Salvador. Porque mucha gente recibe a Cristo o cree en Cristo como Salvador, pero no como Señor. Por eso dice, recibirlo como Señor primeramente. ¿Qué es recibirlo como Señor? Que usted va a hacer lo que Él le diga. Que usted se va a guiar por lo que dice su palabra. Que si Él le dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no dejo de congregarme. Que si Él dice que yo tengo que tener comunión con Él, yo tengo que hacerlo. Eso es recibir a Cristo como Señor, porque muchos solo lo reciben como, sí, Cristo murió por mí. Pero de ahí no pasa. Juan 1:12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Por eso no todos son hijos de Dios. Son creación de Dios. Pero los que son hijos de Dios son los que ¿qué? Los que han recibido a Cristo como su Señor y como Salvador. Todos los que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador nacen de nuevo espiritualmente y Dios les da una nueva vida mediante la fe en Cristo. Este nuevo nacimiento nos cambia desde adentro y nos transforma nuestras actitudes, deseos y motivos, o en otras palabras, nos lleva a una vida gobernada. ¿Por quién? Por el Espíritu. Pero no basta solo con creer. Otra manera en la que podemos estar unidos, o lo que significa estar unido a Cristo, es hacer lo que Dios dice. ¿Hacer qué? Lo que Dios dice. No es solamente creer, es caminar en fe. Por eso cuando usted lee el libro de Hebreos hay un capítulo dedicado a la fe, ¿no? Que dice, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés, por la fe Noé. Pero no dice que de allí en que solamente creyeron, sino que hicieron, obedecieron. Cuando la Biblia habla de fe, habla de obedecer a lo que Dios dice. Hacer lo que Dios dice. Primera de Juan 3:24, nueva traducción viviente, dice, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24, dice, los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él. ¿Qué es tener comunión? ¿Qué es? Estar unidos. Común, unión. Comunión. Estoy de acuerdo.
Estoy de acuerdo con lo que Dios dice eso, estoy de acuerdo. Voy a unirme a Dios y voy a hacer eso. Comunión. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. ¿Cuántos quieren tener comunión con Dios? Empiecen a obedecer. Cuando vaya ya a la Escritura y Dios empiece a hablar, obedezca a lo que Dios le dice. Sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. La presencia del Espíritu Santo no es solo espiritual, sino también práctica, pues nuestra conducta confirma su presencia en nosotros. Por eso Jesús dijo, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Cómo sé yo que una persona tiene el Espíritu? ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu? Por mi caminar. Años atrás, yo no estaba en este lugar. Años atrás, yo no me deleitaba en venir a la iglesia. No me deleitaba en las cosas de Dios. Años atrás, lo del mundo. Y por eso sé, y está la evidencia de que está el Espíritu. Porque ¿qué me ha llevado a hacer el Espíritu? La obra de Dios, las cosas de Dios. Amén. Por eso Pablo en el versículo 9 de Romanos 8 dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Alguna vez ha tenido dudas de si usted es un verdadero cristiano? Sea sincero. ¿Sí ha tenido dudas de si usted es un verdadero cristiano? Un cristiano es alguien que tiene el Espíritu de Dios viviendo en él. Y ese Espíritu te da la confianza y seguridad en Cristo para tu salvación. Y te lleva a reconocerlo como Señor. Y recuerde que esto es importante. Nadie llama, dice ese pasaje, que nadie llama a Jesús Dios o Señor, sino por el Espíritu. Nadie lo llama Señor. Todo el mundo dice Dios. Dios, no, sí, Dios. Pero el que usted ve que dice es que Él es mi Señor, Él es su Señor y va a caminar en obediencia a Él. Si usted verdaderamente ha creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y que la vida eterna viene por medio de Él, comenzará a actuar bajo la dirección de Cristo, o sea, bajo la dirección del Espíritu Santo. Y encontrará apoyo para los problemas cotidianos y ayuda en sus oraciones. Recordábamos lo que era orar en el Espíritu, ¿no? Que era orar guiados por el Espíritu Santo. Porque a veces no sabemos pedir. Porque a veces pedimos mal. ¿Pedimos para qué? Para nuestros deleites. Yo quiero esto, Señor, porque yo quiero. Vivimos para los propósitos de Dios. Todo lo que usted pida, pídalo conforme a los propósitos de Dios. Para su gloria, para que se extienda su reino. Ahí es donde Dios escucha. Encontrará apoyo para los problemas cotidianos, ayuda en sus oraciones y tendrá el poder para servir a Dios y hacer su voluntad. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán poder para ser mis testigos. Usted recibirá el poder para hacer la voluntad de Dios. Yo no estoy aquí por mi propio poder. Yo estoy aquí porque Dios me ha dado el poder para testificar de Él, para enseñar, para predicar. Es Él el que me dio ese poder. Dios, en su gracia, nos ha dado dones. Eso dice Romanos 12, versículos 6 al 8. Vaya conmigo allí. Romanos 12, versículos 6 al 8, hablando de los dones de servicio. Dones de servicio.
Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Allí vemos esos diferentes dones de servicio. Y por eso sabemos que el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Porque hay unos dones de servicio, porque hay personas que aunque tal vez no vayan a servir aquí en el ministerio como tal, Dios sí los puede utilizar en la obra de servicio en la iglesia. Por ejemplo, ahí dice, si tu don es ¿qué? Servir. Si tu don es servir, hazlo con diligencia. Si tu don, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. ¿No has visto que hay gente que tiene esa capacidad de estar animando a la gente? La gente con sus problemas, no hermano, vamos para adelante, mire, sigamos confiando en el Señor, Dios va a hacer algo. Eso es un don. Y no necesariamente tiene que estar acá, ¿sí se dan cuenta? Sino que está animando a los hermanos. Uy, no vino tal hermano, vamos a llamarlo. Mi hermano, ¿cómo está esto? Vamos para adelante, sigamos orando esto, Dios va a hacer. Eso es un don. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Lo mismo, hay personas que tal vez no van a servir aquí en el ministerio como tal, pero Dios las usa para sostener la obra, para sostener el ministerio. Son hermanos que se congregan fielmente, que sirven al Señor, son discípulos del Señor, no están activos como tal aquí en el servicio, pero sirven al Señor por medio de sus finanzas. Ahora, todos estamos llamados a eso, ¿no? No es solamente para los que tienen, sino que todos estamos llamados a dar para la obra del Señor. Pero hay Dios hay personas a las que les permite tener más capacidad. ¿Y para qué? Como lo decíamos, hay gente que gana más de lo que necesita, de lo que tal vez necesita en su vida. Dios le da eso para que sostenga la obra, para que ayude a la obra, para que la obra de Cristo avance, y no hay mejor forma o mejor lugar en que invertir. Si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Pero vemos esa obra del Espíritu porque vemos esos dones que Dios nos ha puesto. Pero también, cuando nuestra vida está gobernada por el Espíritu, haremos parte del plan de Dios para edificar la iglesia. Dice Efesios 4, 12 al 13, vaya conmigo allí. Efesios capítulo 4. Leo Nueva Traducción Viviente. Efesios 4, versículos 12 al 13. Aquí sí habla de los dones ministeriales, los dones para edificar la iglesia. Dice, ellos tienen la responsabilidad, un poquito más atrás. Desde el 11. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, al cuerpo de Cristo.
Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, a la estatura en Cristo. Pero de allí diferentes dones, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Por eso dice, por su gracia Dios dio dones. Usted ve la obra del Espíritu porque usted ve esos dones. Señor, ¿qué me has dado? ¿Usted le ha preguntado alguna vez al Señor, Señor, ¿qué me has dado para yo servir en tu casa? Cuando yo empecé a recibir el llamado del Señor, yo sí empecé a preguntarle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Para qué me llamaste? Porque todos estamos llamados a servir al Señor en algún área. Por su gracia y por su misericordia, Dios me tiene en este lugar enseñando y predicando la palabra, pero fue porque Él lo dio, no porque yo lo busqué, ni se lo pedí, sino que Él da como Él quiere, la responsabilidad que Él quiere, pero delante de Dios todos somos iguales, todos. Yo simplemente cumplo aquí una función, pero yo soy una oveja más del Señor. Entonces, dice que los apóstoles... Hoy en día se cuestiona mucho el tema de los apóstoles, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con el pastor Chuy Olivares y creo sinceramente que existen apóstoles en este tiempo, pero hablando más de la función, más de lo que se muestra en este tiempo, ¿no? Que los superapóstoles y que tienda tapete rojo y que la mejor cena, el mejor carro, no. En pos de la función, ¿qué hace un apóstol? Bíblicamente, ¿qué hacía un apóstol? El apóstol Pablo, por ejemplo, él velaba por la iglesia. Él velaba por la doctrina de la iglesia. Por eso usted ve carta a Efesios, carta a los Romanos, Gálatas. ¿Sí ven? Estaba preocupado por la doctrina de la iglesia, porque la iglesia no cayera en una herejía, en una falsa enseñanza. En ese sentido, yo creo que todavía hay apóstoles, porque usted ve a siervos del Señor que no plantaron la iglesia, pero son personas muy usadas por el Señor y se preocupan porque la iglesia no se vaya a una doctrina equivocada. No está preocupada, uy, a ver cuánto dinero recogió esta iglesia para ver qué me van a dar. Eso no es así. La función del apóstol debe ser esa. Velar por la doctrina, por las iglesias, para que no se desvíen. En ese sentido sí creo todavía en los apóstoles en este tiempo. En ese sentido. Los profetas, bueno, ya sabemos que el don profético todavía está muy manipulado, pero que sí existe. Un día de estos vamos a hablar de ese tema, hablando de los dones espirituales. Porque Dios todavía habla. ¿Quién cree que Dios habla todavía? Yo creo que Dios habla, a mí me ha hablado. Estoy aquí, precisamente estoy sirviendo al Señor porque Él me ha hablado. Porque utilizó personas me hablaba cosas conforme a sus propósitos, para el avance del reino. No cosas, Dios te va a dar tremendo viaje, tremendo carro. No, eso no. Es para sus propósitos, para la extensión de su reino. Ahí yo sí debo estar atento a lo que Dios me va a hablar. Los evangelistas, bueno, ya sabemos, esos que tienen ese don de evangelizar a las personas, que Dios les da esa gracia, esa sabiduría, las personas los escuchan, los pastores y maestros, su servidor. La vida gobernada por el Espíritu, centrada en Cristo y orientada hacia Dios, se va acercando día a día al cielo, aun cuando sigue aquí en la tierra. Es una vida que es una marcha tan regular hacia Dios y que la transición final es la muerte, pero no es más que un paso en ese camino, como Enoc, de quien se nos dice que su vida era un caminar con Dios y Dios le tomó. ¿Sí recuerdan? Es ese andar en el Espíritu, esa vida gobernada en el Espíritu que sabe que Dios es su todo, Dios es su vida y que la muerte es simplemente ¿qué? Un paso. Dice Génesis 5:24, nueva traducción viviente, dice, hablando de Enoc, dice que andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. De ahí es que nosotros nos basamos y creemos en la promesa de que
Cristo va a venir por su iglesia y que el próximo evento profético a cumplirse es el arrebatamiento de la iglesia, porque Dios dejó testimonio en la misma escritura de que es real. Dios se llevó a Enoc, se lo llevó, no vio muerte. Y la Biblia lo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y que luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados para recibir al Señor juntamente allá en las nubes y estaremos con Él para siempre. Amén. Esto es para los que creen, ¿no? Cuando Pablo acababa de decir esto, se le ocurrió una objeción. Tú dices que una persona controlada por el Espíritu va de camino a la vida, pero el hecho es que todos tenemos que morir. Entonces, ¿qué quieres decir? Y Pablo contesta, todos los seres humanos mueren porque están involucrados en la situación humana. Cuando entró en el mundo el pecado, le siguió la muerte como una consecuencia natural. Todos tenemos que morir algún día. Por consiguiente, es inevitable que los seres humanos mueran, pero los que están controlados por el Espíritu y tienen a Cristo en el corazón, mueren para resucitar. Esa es nuestra esperanza y lo creemos. Para nosotros la muerte no es de temerle, sino que sabemos que es un paso a la gloria, es un paso para vernos con nuestro Señor. El pensamiento de Pablo es que el cristiano está firmemente unido a Cristo. Ahora bien, Cristo murió y resucitó. Y el que es uno con Cristo es uno con el conquistador de la muerte y participa de su victoria. La persona controlada por el Espíritu o que lleva una vida gobernada por el Espíritu Santo y unida a Cristo, va de camino a la vida. La muerte no es más que un momento inevitable que hay que pasar en el camino. Amén. Invito a que se ponga sobre sus pies. Pido que cierre sus ojos. Y que medite allí en su corazón. ¿Cómo está andando usted? ¿Está andando en el Espíritu o está andando en su carne? Y si está andando en su carne, pídale de todo corazón a Dios que lo llene de su favor. Que le dé el don del Espíritu Santo, porque ese es un don que solamente da Dios. Cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Él le dijo que era necesario nacer de nuevo, porque la vida espiritual solamente la daba el Espíritu Santo. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, esta carne, pero la vida espiritual solamente por el Espíritu. Por eso es necesario. Examina tu corazón y mira si estás caminando, andando en la carne o si estás caminando por el Espíritu. Y recuerda lo que dijo allí Pablo, porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, en Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios y recibir el don del Espíritu. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor bendito. Honramos tu santo nombre, oh Rey de Gloria. Señor, aquí estamos una vez más delante de tu presencia. Hemos sido expuestos a tus palabras, Señor, a tus escrituras. Y como lo dice la misma palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y quedará demostrado que tienes razón en todo cuanto dices, porque tú no te equivocas, Señor. Por eso, Rey de Gloria, aquí estamos, Señor bendito. Padre, ayúdanos, Señor. Que esta verdad de tu palabra
quede sembrada en nuestro corazón y del fruto que tú deseas, Señor. Hoy hemos sido confrontados con nuestro caminar, con nuestra vida diaria. Cada quien sabe lo suyo. Cada quien conoce en su corazón cómo está andando, si está en el Espíritu o si está en la carne. Y sobre aquellos que tengan un corazón verdadero, un corazón sincero para con el Señor, porque Dios dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Sobre aquellos, como dice la Escritura, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Aquel que reconoce su bancarrota espiritual, aquel que reconoce que verdaderamente no tiene nada de Dios, es aquel sobre el cual el Espíritu Santo viene y gobierna. Porque si de lo contrario tú crees que estás bien, simplemente seguirás en tu propia manera de pensar. Y dice Dios que Dios deja a las personas a sus razonamientos, a su necedad. Pero hoy el Señor te está exhortando, hoy el Señor te está diciendo y te está mostrando cómo está tu manera de vivir. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? Que vengamos en arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que te arrepientas de tus malos caminos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que ordenes tus pasos. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré mi salvación, dice el Señor. Pero hay una condición. Tienes que clamar al Señor. Vuélvete al Señor en arrepentimiento. Clama, pídele al Señor que te dé el don del Espíritu Santo, que haga esa obra en ti. Porque es por el Espíritu que podemos caminar conforme a la voluntad de Dios. Porque es por el Espíritu que podemos dar esos frutos que son el carácter de Cristo. No podemos producirlos nosotros. Él es la vid y nosotros los pámpanos, y si no estamos unidos a Él, estamos muertos. Porque solamente a través de la vid, que es Cristo, podemos recibir la verdadera vida nosotros. Por eso en esta mañana, amada iglesia, examina tu corazón. Y todo aquel que está escuchando en esta mañana, examina tu corazón si estás viviendo verdaderamente en el Espíritu y si tienes el Espíritu de Cristo. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Rey de Gloria, por cualquier cosa, Señor, que haya contristado tu presencia hasta este momento, Señor. Si hemos hecho caso omiso a tu voz, Padre Santo, perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a ser direccionados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a amar tu presencia, a amar las Escrituras, a estar, como decía tu palabra hace 8 días, orando en todo tiempo, en todo momento. Y ese orar en todo tiempo es estar conscientes de que tú estás en todo lugar con nosotros. Es estar conscientes y estarme preguntando, ¿será que esto que hago le agrada al Señor? ¿Será que esto que veo le agrada al Señor? ¿Será que esto que escucho, que estoy escuchando, le agrada al Señor? ¿Será que esto que estoy pensando hacer le agrada al Señor? Eso es andar en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu. Vivir siendo conscientes de que Dios en todo lugar te ve, te observa, te escucha. Porque nada es oculto delante del Señor. Por eso, amada iglesia, vuélvete en arrepentimiento al Señor. Y Él será pronto para perdonar, porque es su deseo. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, eterno Rey. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos a caminar verdaderamente direccionados por tu Espíritu. Tenemos que conocer tu palabra, porque el Espíritu nos va a ministrar lo que está escrito en su palabra. Nos va a recordar la palabra, dijo Jesús, dijo el Señor, Él les recordará todas las cosas, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y les hablará y les recordará. Iglesia, ama la palabra.
medita la palabra. Padre, gracias, Señor. Honramos tu presencia, oh Rey de Gloria, y bendecimos tu santo nombre, oh Dios. Gracias, gracias, amado Jesús. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Rey de Gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y permítenos adorarte, Rey. Yo te invito para que sigas allí adorando al Señor. Dale gracias. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a mi vida, Señor, porque sé que me amas. Gracias, Señor bendito. Gracias, gracias, Señor. Hoy te damos gracias, eterno Rey. Gracias por tu obra, Señor. Gracias, Señor. Aquí estamos una vez más, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia, Rey de Gloria. Gracias, Señor. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. Así es, Señor. En aquella cruz. Gracias, Padre Santo. Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, Señor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Fuimos declarados justos por tu sacrificio, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias, Señor. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Así es, Señor. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Así es, Señor. Dale gracias allí. Dale gracias allí. De privilegio, Señor. De privilegio, Señor. Justo soy. Fuimos declarados justos gracias a ti, Señor. Por eso, gracias por
regalo tan maravilloso, Señor. Gracias por ese regalo tan glorioso, Señor. No alcanzamos a imaginar la magnitud de ese regalo. Por eso, Señor, te damos gracias, eterno Rey. Te damos gracias, bendito Padre. Todo honor y toda gloria sean para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Rey. Gracias, eterno Señor. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a participar de la cena del Señor. Así que le invito para que examine su corazón y medite allí en su corazón, no porque no tengamos pecado, porque todos pecamos. Y por eso está el trono de la gracia. ¿Qué sería de nosotros si no estuviera el trono de la gracia? A la primera, descalificados. Pero es por la gracia del Señor. Pero sí que medite en su vida y que cada uno se examine a sí mismo si está viviendo para la gloria del Señor. Si usted entiende lo que Cristo hizo por usted, porque aquel que ha entendido lo que Cristo hizo por él, camina en pos de Cristo. Por eso estamos acá, porque lo entendimos ese sacrificio, entendimos en la condición en la que estábamos. Y por eso recordamos este sacrificio y lo recordamos con gozo y con agradecimiento por lo que hizo el Señor. Amén. Así que le invito a aquel que quiera participar. Vamos a participar de la cena y vamos a orar. Gracias. Gracias. Mientras usted lo recibe, vaya cerrando sus ojos, vaya allí orando con el Señor. Y como le dije, si usted ha cometido pecado, pídale perdón al Señor. Pero también examínese si usted verdaderamente está viviendo para el Señor. Porque si no, esto simplemente es un acto religioso. No tiene ningún valor, no tiene ningún sentido, porque usted simplemente lo hace por hacerlo. Y como lo he dicho, si usted no ha creído en el Señor, su condición no cambia, sigue igual. Tome o no tome la cena, su condición sigue igual. Y es por eso que le invito para que medite allí en su corazón si verdaderamente usted le ha entregado su vida al Señor, si verdaderamente quiere hacerlo. Y si ha cometido pecado, váyale allí orando al Señor y pídale perdón. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y dice que Cristo está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Padre, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por esa obra maravillosa. Y gracias por hacérmela entender, Señor. Ayúdame, Padre eterno, a no olvidar de dónde me has sacado, de dónde me has rescatado, Señor. Ayúdame a cada día a no olvidar el compromiso que tengo contigo, Señor. El compromiso de vivir para ti, Señor. El compromiso de servirte a ti. El compromiso, Señor, de mostrarles a otros a través de mi vida, mostrarte a ti, Señor. Gracias, Señor bendito, porque no lo merecía, Rey de Gloria, no lo merecía. Fue por tu pura gracia, Señor. Me atrajiste hacia ti, Señor. Yo no te buscaba, yo no te anhelaba, yo no te deseaba, ni siquiera por mi mente, Señor, pasabas. Pero fue por tu pura gracia y misericordia que te plació poner tus ojos en mi vida, Señor. Y por eso yo te doy gracias, Rey de Gloria, y pido tu favor y tu gracia para poder seguir perseverando, Señor. Hoy recuerdo este sacrificio
Hoy recuerdo lo que hiciste por mí, Señor. Gracias, porque nadie jamás estuvo dispuesto a ir más allá, Señor, por mi vida. Solamente tú, Rey de Gloria. Por eso te doy gracias. Gracias, eterno Rey de Gloria. Gracias, dale gracias allí al Señor. Este tiempo es maravilloso, es tiempo para que reflexiones y medites en la obra de Cristo. Medita en esa obra. Medita en sus caminos. Medita en lo que Dios hizo por ti. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, bendito Rey. Gracias. Hoy lo hacemos con toda reverencia, Señor, sabiendo delante de quién estamos, sabiendo lo que tú hiciste por nosotros, que el Señor del universo, el creador de todo lo que vemos, el que tiene todo poder, toda gloria, tomó forma de siervo, tomó forma de hombre y vino y murió por nosotros. Vino y nos sirvió, vino y lavó nuestros pies y limpió nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, Señor? ¿Qué Dios como tú? Te doy gracias, Rey de Gloria, y en tu nombre en esta hora tomamos esta cena, Señor, dándote gracias a ti. Gracias, gracias. Bendecimos este pan, bendecimos el fruto de la vid, Señor, y queremos tomarlo en tu nombre en agradecimiento. Yo le invito para que allí coma del pan. Y beba de la copa. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, bendito Padre. Qué maravillosa es la obra de Cristo. Cuando Dios nos enseña a apreciarla de la manera que es, de que Dios nos dio una nueva vida, nos está dando una nueva vida. Si nosotros caminamos con Él, nos da una nueva vida. Una nueva vida de la mano de Él. Gracias, Señor. Aleluya. Seguimos honrando al Señor con aquello que usted haya dispuesto conforme al Señor le haya prosperado, utilizando ese don de servicio, ese don de dar que Dios nos da a cada uno conforme a sus riquezas en gloria. Y mientras usted pasa, le recuerdo nuestros próximos servicios. No olvide, miércoles 7 de la noche estamos en este lugar con el estudio bíblico. Hemos estado estos últimos miércoles meditando acerca del sacrificio de Cristo, ¿no? La crucifixión, su muerte, quedamos en su sepelio, un sepelio corto, ¿no? Pero vimos allí la providencia del Señor, cómo Dios usa todo para sus propósitos, ¿no? A Dios no se le escapa nada, ni nuestra vida. Él está en control de todo. Créalo, amada iglesia, Dios está en control de todo, especialmente de la vida de sus hijos. Lo vimos en Cristo. Así que le animo, amada iglesia, a seguir perseverando en el Señor. Miércoles 7 de la noche estudio bíblico, los viernes reunión de maestras del bien, que está muy edificante. Sé que ha sido así porque he escuchado de las reuniones y ha sido algo poderoso, Dios ministrando el corazón de estas mujeres para la gloria y honra del Señor. Entonces las animo, mujeres. Es una reunión poderosa. Dios está glorificando en esa reunión y sé que lo va a seguir haciendo, así que les animamos a que se conecten. Viernes 7:30 de la noche, reunión en línea de maestras del bien. Y el sábado continuamos aquí con el servicio al Señor, servicio en su casa, ordenando su casa. Doy gracias al Señor por las personas que Dios ha dispuesto. Y no solamente es venir a asear, sino también a orar. Sé que tienen también la oportunidad y es bueno que se ore
Entonces también les extendemos la invitación. De 7:30, 8:30 más o menos están, 9 de la mañana. Y continuamos también próximo domingo con nuestro servicio dominical. Que el Señor nos siga edificando. Y después continuamos después de las 11 con nuestro discipulado, que ya empezamos hace 8 días. Y que hoy continuamos con nuestras clases de discipulado. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y después los dejo con mi esposita que tiene algunos anuncios para sus papás, los papás de los niños. Entonces vamos a darle gracias al Señor y vamos a quedar con esto despedidos. Padre, gracias. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor bendito, por este tiempo maravilloso, Señor. Permítenos seguir en esa coinonía, en esa comunión, bendito Rey. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra mirada en ti en todo tiempo, Padre Santo. Ayúdanos a vivir en esa unidad en el Espíritu, Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, gracias por la enseñanza, gracias por las oraciones. Gracias por permitirnos adorarte, por cada persona, Señor, que tú has dispuesto para que venga a tu servicio, Rey de Gloria. Porque sabemos que todo proviene de ti. Gracias por las ofrendas, gracias, Señor, por lo que nos has proveído hasta este momento. Tú eres el que sostiene nuestra vida, Señor. Seguimos confiando en ti, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor, sabiendo que estamos en tus manos, Rey de Gloria. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Por eso te doy gracias, gracias. Ayúdanos y danos sabiduría en todo tiempo, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría en las circunstancias que lo necesitamos, Rey de Gloria. Que tengamos esa fe que mueve montañas, y no moviendo montañas físicas, sino esas montañas que enfrentamos a veces en nuestra vida. Esa fe que tú nos das para obedecerte en lo que tú nos digas, Señor. Y en la sabiduría que tú nos das para seguir avanzando y remover esas montañas, Rey de Gloria. Gracias, Señor bendito, gracias. Honramos tu nombre y dejamos este resto de día en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. Nos vemos el miércoles 7 de la noche. Continuamos con el estudio bíblico de Mateo. Que el Señor les bendiga.